Dios les bendiga. Bueno, hoy estamos aquí grabando para YouTube, para Facebook, para subir, para convertir en audio, compartir con los hermanos, amén. Y venimos hablando y tratando sobre el arrepentimiento, amén. Vamos a hacer una oración para encomendarnos en las manos del Señor, como debe de ser. Y bueno, seguiremos con el tema, que el Señor sigue dando palabras, ¿sí? Y que el Señor toque nuestros corazones y nos dé entendimiento para llegar realmente a ese arrepentimiento sincero, amén. Vamos a hacer una oración entonces. Bendito Padre Celestial, santo y poderoso eres tú, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor, que podamos glorificar tu santo nombre en nuestras vidas, en la vida de todo aquel que dispone el corazón para escuchar tu palabra, Señor. Padre, te rogamos, Padre Santo, que tu palabra, Señor, sea ministrada, Padre Santo bendito, sobre cada uno, Señor. Padre Santo, ministra, Señor, ministra y guíanos realmente al arrepentimiento. Ayúdanos a reconocer cómo estamos delante de ti, Señor. Ayúdanos a escudriñarnos, Padre precioso, para que realmente, Padre bendito, Dios de la gloria, podamos estar en santidad, mi Señor, podamos ser santos, podamos ser libres, mi Señor, porque a través de tu preciosa palabra tú nos enseñas, mi Señor bendito, Padre, que si no hay arrepentimiento en nuestras vidas, mi Señor, no hay perdón de pecado, y si no hay perdón de pecado, no estamos reconciliados con nuestro Padre Celestial. Ay, Padre precioso, Dios de la gloria, ayúdanos, Padre, ayúdanos, mi Señor, a mirarnos en este espejo precioso que es tu preciosa palabra, Padre, y que podamos ver cómo realmente estamos, mi Señor. Padre, trata con cada uno, mi Señor, en el nombre de Jesús, y ayúdanos, mi Señor, para que cada día sigamos teniendo temor de ti, y aquel que no lo tiene, Señor, pueda comenzar a tenerlo, temor de ti, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús también, Padre, por todos aquellos que hoy, mi Señor bendito, son inconstantes, Padre Santo, que tú los ayudes a ser firmes, mi Señor, Padre Santo, Padre amado, mi Señor, a ser, mi Señor, firmes, Padre, de todos aquellos aspectos en los que somos de doble ánimo, Señor, exhórtanos, repréndenos, mi Señor, para que podamos estar firmes, mi Señor, firmes, Padre, tomados de ti, Señor, no creyendo estar firmes, sino firmes, tomados de ti, Señor, escudriñando nuestra vida cada día, Señor, para llegar a arrepentimiento de todas aquellas cosas que no te agradan, de todo lo que te ofende, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, sálvanos, rescátanos, mi Señor, rescata almas, Padre. Mi Señor, reprende, Padre Santo, redarguye, mi Señor, y abre el entendimiento, Padre, de aquellos que están engañados, mi Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias te doy, mi Señor Santo, y pongo todo en tus preciosas manos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. El culto pasado estábamos viendo varios ejemplos, ¿verdad? En los cuales algunos se habían arrepentido, otros no. Y hoy vamos a ver otros ejemplos también para poder ir viendo, ¿no? Realmente cómo identificamos el arrepentimiento, para que podamos escudriñar sinceramente nuestra vida y ver si hay arrepentimiento o no lo hay. Amén. Vamos a ir entonces para mirar un pasaje que conocemos, ¿verdad? Pero tenemos que recordarlo. Allí vamos a ir a Mateo 26, 75. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Mateo 26, versículo 75. Santo y poderoso eres tú. Bendito Señor. Alabado sea su nombre. Precioso el Señor. San Mateo 26, versículo 75. ¿Sí? Y ahí estamos ahí donde dice Pedro niega a Jesús, ahí en el 69, ¿verdad? Pedro había negado a Jesús, nuestro Señor Jesucristo le había avisado, ¿verdad?, que esto iba a suceder, y sucedió, ¿sí? Y entonces aquí en el 75, fíjense, vamos a leer desde el 74, dice, entonces él, Pedro, comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Sí? Lloró amargamente. ¿Por qué? Porque recordó que el Señor le había avisado, ¿sí?, que él iba a negarlo, ¿sí? Y
estaba viendo que había sucedido. Lloró amargamente. ¿Por qué? Porque estaba realmente arrepentido, quebrantado de lo que había hecho. Amén. O sea, van a llegar momentos en nuestra vida en el cual, sin querer y con nuestras acciones y cosas, vamos a negar a nuestro Señor Jesucristo. Aún los siervos más fieles llegan a negar a Cristo, ¿sí? Pero la cosa es si nos arrepentimos cuando nos damos cuenta o lo tomamos a la ligera, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que ver. Por algo el Señor nos exhorta al arrepentimiento. Amén, arrepentimiento. Vamos a mirar otro ejemplo también, ¿verdad? Aquí tenemos a Pedro y sabemos que Pedro luego tiene que ser aún restaurado por nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor le pregunta a Pedro, ¿me amas? ¿Sí? 3 veces le pregunta, Pedro, ¿me amas? Allí en el Evangelio según San Juan, ¿verdad? Y lo restaura. ¿Sí? Y aún él se quebranta diciéndole, Señor, tú lo sabes, tú sabes todo lo que hay dentro de mi corazón, amén. Pero uno aún cuando llega a un arrepentimiento luego tiene que ser restaurado por el Señor. Pero si realmente no hay arrepentimiento, ¿sí? No hay dolor, no hay tristeza, y el arrepentimiento en sí trae cierta tristeza, cierta desazón por haberle fallado al Señor, ¿verdad? Ahora, cuando no hay entendimiento, tampoco hay arrepentimiento, amén. Vamos a ir a mirar Génesis. Vamos a Génesis. Habíamos estado en Génesis, ¿verdad? Viendo cómo Adán y Eva habían caído en pecado, ¿verdad? Y lejos de arrepentirse, lo que hacían era echarse las culpas los unos a los otros. Génesis, vamos a ir al capítulo 4. Amén. ¿Sí? También tenemos que ver otro aspecto, ¿verdad? Muchas veces el Señor nos avisa antes de que le fallemos, nos avisa, nos habla, nos exhorta. Así que hay Génesis capítulo 4, vamos a comenzar en el versículo 1. Y todos conocemos la historia de Abel y Caín, lo que sucedió, ¿verdad?, entre estos dos hermanos, ¿sí? Pero vamos a mirar despacito esto. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad del Señor he adquirido varón. ¿Sí? Ahí entendemos, cuando dice conoció Adán a su mujer Eva, quiere decir que tuvo relaciones Adán con Eva. ¿Sí? Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad del Señor he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Verdad? Vamos a detenernos ahí. ¿Por qué no miró con agrado? ¿Sí? Ciertamente Caín no había traído lo mejor y no tenía su corazón agradable, ¿verdad? Entonces ahí dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante, se ensañó, ¿sí? Quedó como, no sé, transformado, endemoniado, cargado, ¿sí? Malo, enojado, se ensañó, ¿sí? Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante, el rostro le cambió. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Vemos que ahí el Señor lo sabe todo, ¿verdad? El Señor lo sabe todo. Y entonces el mismo Dios está hablando a Caín para hacerlo razonar, para guiarlo al arrepentimiento. Dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. O sea, si trajeres de corazón sincero lo mejor, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, ¿sí? O sea, si nosotros no tenemos el corazón limpio, ofrecemos de corazón limpio, lo dice ahí y le está avisando el Señor. El pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Pero al costadito, en chiquito, en pequeño, en esta Biblia dice, o a ti será sujeto, ¿verdad?
¿qué? El deseo y el pecado, ¿verdad? Por el enojo que él tenía, ¿sí? Lejos de razonar Caín, que al Señor no le había agradado su ofrenda porque él no dio lo mejor, se enojó con su hermano porque sí había agradado su ofrenda al Señor, ¿verdad? Eso es la envidia, los celos, ¿sí? Se ensañó, se encegueció, perdió el razonamiento, ya no razonaba. Aún Dios le estaba hablando, tratando de hacerlo razonar, diciéndole, si hicieres bien, o sea, si vinieres con un corazón limpio, trayendo lo mejor de ti a mí, ¿no serás enaltecido? Y le está avisando que el pecado está a la puerta. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y el Señor dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu hermano la sangre de tu... Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín al Señor, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y respondió el Señor, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces el Señor puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Amén. Podríamos seguir leyéndole, siga usted, pero tenemos más pasajes para seguir compartiendo, ¿verdad? Usted, si quiere, luego se toma el tiempo de terminar de leer, ¿verdad? Pero tenemos que observar esto. ¿Qué es lo que hace el pecado en nuestra vida, verdad? Sabemos que la paga del pecado es muerte. ¿Y qué es la muerte? Realmente la muerte de la cual habla el pecado, más allá de que un día llegaremos a la muerte física, ¿verdad? Y que hay una vida eterna, pero que si nosotros no nos arrepentimos, nos espera el infierno y es una muerte eterna más que vida eterna, amén. Un suplicio continuo por la eternidad, amén. Aquí dice Caín le dice al Señor, dice, grande es mi castigo, ahí en el 13, para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. ¿Sí? ¿Cuál es esa muerte? La muerte espiritual, el distanciamiento con Dios. ¿Sí? La muerte espiritual, esa es la paga del pecado. ¿Sí? El distanciamiento con Dios. Seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Amén. O sea que si nosotros estamos en pecado, conscientes de lo que hemos hecho y no nos arrepentimos, andamos escondiéndonos del Señor, estamos apartados del Señor, ¿verdad? Vemos lo que es la paga del pecado, ¿verdad? Y vemos que aún cuando el Señor habló antes a Caín para avisarle que el pecado estaba a la puerta, ¿sí? En ningún momento Caín, luego de haber matado a su hermano y de ser enfrentado por el Señor, confrontado, ¿verdad?, con la realidad, no vemos que Él le pida perdón o se arrepienta. No, se queja del castigo, dice, grande es mi castigo para ser soportado, amén. No hay arrepentimiento, ¿sí? No hay arrepentimiento. Entonces, si nosotros estamos en pecado y lo único que hacemos es llevarle al Señor quejas y peticiones, ¿verdad? No hay arrepentimiento en nuestra vida, por lo cual no estamos reconciliados con Dios, no hay paz, no hay gozo, no hay tranquilidad, no hay sanidad, ¿sí? Estamos alejados de Dios y estamos a un paso también de poder acercarnos a Él, y ese paso se llama arrepentimiento. Por eso el Señor, nuestro Señor Jesucristo, los discípulos, Juan el Bautista y nosotros somos guiados a predicar el arrepentimiento, ¿sí? Arrepentimiento para perdón de pecados. Si no nos arrepentimos, no hay perdón de pecados, y si no hay perdón de pecados, no estamos con Dios ni somos hijos suyos, amén. Vamos a mirar otro ejemplo, ¿verdad? Vamos a ir a Jonás.
Bendito el Señor. Sabemos que todo lo que es el Viejo Testamento ha quedado como ejemplo para nosotros, ¿verdad? Bendito es el Señor. Ha quedado como ejemplo para que aprendamos lo que se hace, lo que no se hace, cómo es el Señor, ¿sí? Para poder conocer a nuestro Dios. Amén. Bendito es el Señor. Vamos a ir a Jonás. Ahí vamos a leer el capítulo 1 y el capítulo 2. Amén. Entonces vamos a ir aprendiendo y que todo esto pueda servirnos para identificar en nuestra vida, porque lo importante es eso, que cada uno pueda identificar en su vida si hay arrepentimiento, ¿verdad? Porque en realidad no tiene sentido que yo pueda identificar en la vida de los otros si hay arrepentimiento o no. ¿Sí? Nosotros tenemos que exhortarnos los unos a los otros entre tanto que hay tiempo, como dice la palabra, ¿verdad? Pero realmente lo importante es que todo aquel que realmente quiere la salvación pueda escudriñar su vida para saber si hay arrepentimiento, ¿verdad? Para saber si nuestro Señor Jesucristo nos perdona del pecado. Amén. Ahí dice Jonás, en el 1, dice Jonás huye del Señor. Dice, vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Vamos a detenernos ahí. Amén. Vemos un Jonás que iba huyendo de la presencia del Señor, ¿verdad? Y todas las cosas le salían bien, ¿no? Dice, se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave, por casualidad, que partía para Tarsis, pagando su pasaje, aún tenía el dinero, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Cuánta ignorancia, ¿verdad? Porque la presencia del Señor, no podemos huir de la presencia del Señor y de sus ojos de fuego que todo lo ven, amén. Aquí estaba Jonás, ¿sí? Un profeta del Señor, un siervo de Dios, ¿verdad? Pero aquí el conflicto que tenía Jonás era a dónde lo mandaba el Señor, ¿verdad? Porque lo estaba mandando a predicar a una ciudad que no era del pueblo de Israel, no eran judíos, no era el pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, más que nada, él no entendía la voluntad del Señor, ¿verdad? Y decidió huir de la presencia del Señor. Pero el Señor, dice en el 4, hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Sí? Vamos a ver, tenemos que prestar atención para las personas que son nuevas, ¿verdad? Que cuando dice Dios con minúscula, ¿verdad? No es nuestro Dios. Clamaba a su Dios, dioses paganos, dioses que son inventos del diablo, como todas las santerías y todas esas cosas, ¿verdad? Pero aquí vemos otra cosa, si bien Jonás estaba huyendo de la presencia del Señor y se le dio todo para poder huir. Se le abrieron todas las puertas, ¿verdad? ¿Quién le abrió las puertas? ¿El Señor o el mismo diablo, verdad? Porque el diablo, cuando nosotros queremos huir del Señor, nos facilita todo. Nos facilita todas las cosas, amén. Así que sí tendremos que estar en una buena relación con el Señor para poder escudriñar todas las cosas y escudriñarnos a nosotros mismos, amén. Eso es parte de la batalla espiritual. Primeramente, nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, amén. Entonces ahí se le había dado todo para huir de la presencia del Señor o para ir a cualquier otro lado menos donde el Señor lo había mandado. En realidad no es que estuviera huyendo de la presencia del Señor, sino que estaba huyendo de la obediencia, huyendo de lo que tenía que hacer, ¿verdad? Dice ahí en el 4, pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Amén. ¿Y cuántos de nosotros vivimos cosas desagradables en nuestra vida, como, no sé, momentos desagradables, que nosotros podemos decirle pruebas, luchas, ¿sí? Enfermedades, maldiciones, podemos decirle como querramos?
pero realmente tenemos que preguntarle al Señor, ¿sí? Tener la humildad de doblar nuestras rodillas delante del Señor, no para reclamarle y para pedirle como lo hacía ahí y lo acabamos de ver Caín, ¿verdad? Sino para preguntarle al Señor, Señor, ¿qué es esto que está pasando en mi vida? Si es vara, dame el entendimiento, o sea, si es un castigo de tu mano divina, dame el entendimiento para que pueda llegar al arrepentimiento, ¿verdad? Pero muchos de nosotros nos pasa que ni siquiera consideramos la oportunidad o el razonar que estemos mal, ¿sí? Y luego vamos a ver una cantidad de definiciones de palabras que hemos estado hablando en el culto pasado, para que prestemos atención a ello, ¿verdad? Cuando lleguemos ahí van a comenzar a entender, amén. Pero miremos esto, ¿verdad? O sea, que nosotros podamos considerar en nuestra vida si realmente estamos errados. En todo momento tenemos que cuestionarnos a nosotros mismos, ¿verdad? No somos buenos, ¿no? Aún nuestro Señor Jesucristo dijo, bueno es Dios Padre que está en los cielos. Nosotros fallamos continuamente. Entonces, que realmente podamos prestar atención a todo lo que sucede en nuestra vida y preguntarle, Señor, ¿por qué? Y si yo sé por qué, y si yo sé que es por pecado, y si yo sé que es por falta de arrepentimiento, tengo que doblar mis rodillas delante del Señor, clamando a Él para poder llegar al arrepentimiento, ¿sí? Recordemos que también el culto pasado, veíamos allí en Hebreos cuando hace mención a Esaú, y dice que aún luego procuró con lágrimas recobrar la bendición que le había desdeñado, ¿sí? Y no hubo tiempo para el arrepentimiento, que no se nos vaya nuestro tiempo del arrepentimiento, ¿sí? Porque nuestro Señor es grande en misericordia, pero no infinito, todo tiene un límite, ¿verdad? Entonces que no menospreciemos la misericordia del Señor y nos tomemos de la gracia divina, ¿sí? Porque Cristo viene pronto y Cristo viene para cualquiera de nosotros si se nos termina la vida, o sea, se nos termina y estamos en el juicio. No hay tiempo más. No podemos perder oportunidad. Hoy estamos vivos, hoy hay oportunidad, hoy hay que arrepentirse, amén. Así que bueno, ahí estaba el Señor levantando esta gran tormenta, dice un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, o sea, la alivianaron, la aligeraron, ¿verdad? Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Este Jonás, que era siervo de Dios, que estaba predicando la palabra, ¿verdad? En cierto momento se levanta en desobediencia, ¿sí? Pierde el temor al Señor, porque aquí lo vemos, aún se echó a dormir. Sí, se echó a dormir. No había temor, no había arrepentimiento. Se encegueció, se ensañó tanto como Caín quizás. Se encegueció, él no quería, no entendía la voluntad del Señor, entonces como no la entendía, no quería hacerla. Amén. Recordemos, o sea, él no entendía, vamos a explicar esto, él no entendía la voluntad del Señor, ¿sí? Porque, y él mismo se lo dice luego, ¿no? Él sabía que iba a ir a predicar a Nínive, un pueblo pagano, como decían ellos, un pueblo que no era el pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Y en aquel entonces no era normal que Dios enviara a hablarle a los impíos, digamos, ¿no? A los del mundo, digamos, a los que no eran su pueblo escogido, ¿sí? Pero ahí lo había mandado a él, a un pueblo que no era judío, que no era de Israel, a hablar. Entonces él no entendía, porque sabía que Dios tiene misericordia, ¿verdad? Y que si este pueblo se arrepentía, Dios lo iba a perdonar. Entonces él no entendía esa misericordia tan grande del Señor, que iba a perdonar a personas que no eran de su pueblo escogido. No lo entendía, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede hoy? Nosotros no somos judíos, pero por la gracia divina, ¿verdad? Tenemos el perdón. Sí hay arrepentimiento, amén. Así que ahí estaba Jonás durmiendo. Dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Y vemos que aquí lo pone con mayúscula, ¿verdad? Porque ese sí es nuestro Dios, ese sí es Dios, Dios Todopoderoso. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid, echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás.
Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia del Señor, pues él se lo había declarado, ¿verdad? Sí, o sea, aún los otros que no eran judíos, que no eran del pueblo de Israel, que no servían al Dios Todopoderoso, le dicen: ¿por qué has hecho esto? Sabían y conocían, ¿sí?, a nuestro Dios, conocían lo que Dios hace, conocían el pueblo de Israel. Amén. Dice en el 11: y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más, ¿sí? Entonces tenemos que ver, ¿sí?, que muchas veces nuestro Señor agarra nuestra vida, la sacude, nos aprieta, ¿sí?, permite que vengan enfermedades, permiten tormentos, todo por su gran amor, para guiarnos al arrepentimiento, No sea que, como dice la palabra, por la dureza de corazón, por nuestra dureza de corazón, ¿verdad?, perdamos la oportunidad de arrepentirnos y después con lágrimas procuremos la salvación y no lleguemos, ¿verdad? Ahí estarán aquellos que dirán: Señor, Señor, y Él les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí, porque realmente nunca nos arrepentimos y fuimos a su presencia, ¿verdad? Que no seamos hallados así. Precioso el Señor. Así que Él les respondió en el 12. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. O sea, las personas no querían tirar a Jonás al mar, ¿verdad? Era matarlo, ¿verdad? Y vamos a ver cómo ellos aún hablan con Dios, ¿sí? Hicieron todo lo posible para poder hacer volver la nave, ¿verdad? Pero ahí estaba la mano de Dios. ¿Quién podrá contra la mano de Dios y contra la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces muchas veces se piden oraciones, ¿no?, por sanidad, por liberación, pero realmente basta con que haya arrepentimiento, y el Señor libera, ¿sí?, calma la tormenta. Amén. Vamos a ver. Dice: entonces clamaron al Señor. Sí, vamos en el 14. Entonces clamaron al Señor y dijeron: te rogamos ahora, Señor, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron a aquellos hombres al Señor con gran temor, y ofrecieron sacrificio al Señor e hicieron votos, ¿sí? Alabaron al Señor, sacrificaron al Señor, hicieron votos de alabanza, de confianza para Dios, ¿verdad? Dice en el 17: pero el Señor tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amén. Tenía el Señor todo preparado, y así lo tiene preparado el Señor para que nosotros podamos llegar al arrepentimiento, ¿verdad? Y podamos estar en su presencia. Vamos a ver lo que sucede dentro del pez, ¿sí? Dice: oración de Jonás. Dice: entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia al Señor y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. O sea, se reconocía perdido porque no había arrepentimiento en él, ¿sí? Y clamó al Señor pidiendo perdón y el Señor lo oyó. O sea, cuando hay arrepentimiento, el Señor enseguida nos escucha y nos responde. Amén. La cosa es que nosotros realmente lleguemos al arrepentimiento, ¿sí? Dice: me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo.
Él pensó, ¿no?, que era desechado de los ojos de delante del Señor por completo, por su desobediencia o su falta de entendimiento, por su necedad, ¿verdad? Pero entonces entendió que el Señor le respondió y lo escuchó, ¿verdad? Y entonces por eso dice, mas aún veré tu santo templo. Dice, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendía los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Señor Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Entendamos, los que siguen vanidades ilusorias, la misericordia del Señor abandonan, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Las salvaciones del Señor. Amén. Esta oración la hace Jonás y entendámoslo, dentro del pez. Él no sabía que el Señor lo iba a enviar al pez que lo vomitara para que predicara. Él le bastaba con que el Señor lo había perdonado. Hubo arrepentimiento sincero de parte de Jonás, ¿verdad? Él se alegraba y se gozaba en que el Señor lo había perdonado. Más dice en el 10, y mandó el Señor al pez y vomitó a Jonás en tierra, ¿verdad? Y bueno, después si quieren seguirlo leyendo, allí Jonás fue y fue obediente, aunque no entendió la voluntad del Señor, fue obediente, ¿verdad? Y vemos que no entendió la voluntad del Señor ni la misericordia. En aquellos tiempos no lograba entenderla, ¿verdad? Por el enojo que tenía y no entendía cuando Nínive se arrepiente. Amén. Pero lo que a nosotros nos toca ver es el arrepentimiento, y allí él se arrepintió sinceramente y se sintió perdonado por el Señor, ¿verdad? Entonces reconocemos que basta que nos arrepintamos, no importa cómo estemos, no importa lo que estemos haciendo, basta que podamos llegar al arrepentimiento para que el Señor nos perdone. Ahora tenemos que identificar cuando realmente nosotros nos arrepentimos, amén. Vamos a irnos a 2 de Samuel. Bendito el Señor, precioso Padre. Vamos a ver aquí, habíamos estado mirando en Samuel también cuando Saúl es desechado, amén, por su pecado y no tuvo arrepentimiento, tampoco le decía, he pecado, pero hónrame delante del pueblo. Ahora vamos a ir a 2 de Samuel, vamos a ver al rey David. Un siervo de Dios, ¿verdad? Que el mismo Señor dijo que tenía un corazón agradable para Dios, ¿verdad? Un corazón agradable. No quiere decir que no fallara, ¿sí? David fallaba y fallaba mucho, amén. La cosa era que él se arrepentía, tenía un corazón agradable al Señor. Así que vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 24, amén. Vamos a comenzar a leer ahí en el versículo 1. Precioso el Señor. 2 de Samuel 24. Dice el subtítulo, David censa al pueblo. Amén. Dice, volvió a encenderse la ira del Señor contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Tenemos que analizar esto, ¿verdad? Volvió a encenderse la ira del Señor contra Israel, o sea, Dios se había enojado contra su propio pueblo, amén, contra el pueblo de Israel. Entonces, incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Él mismo, Dios mismo, incitó a David, ¿sí?, para que fallase. Lo probó, amén. Dice en el 2, y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Bérseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey, añada el Señor tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? ¿Qué le estaba diciendo Joab aquí? ¿No? En realidad lo que traducimos, ¿verdad? ¿Qué le está diciendo Joab? ¿Qué importa? Le dice, ¿cuántas personas tienes? ¿Qué tan grande es el ejército si es Dios quien te dé la victoria?
¿Por qué te complaces en saber cuánto es tu ejército? Si no está en lo grande del ejército la victoria, ¿verdad? Amén. Eso es lo que le dice Joab. Más el Señor lo había incitado, así que él continuó, ¿sí?, con su idea fija. Dice, pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad. Bueno, y aquí, ¿no? Vamos a saltearnos, vamos a ir hasta el 8. Describe, ¿no?, todos los lugares que ellos estuvieron para hacer el censo. Dice en el 8, después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. 9 meses y 20 días estuvieron recontando lo que era el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Amén. Era un ejército grande, amén, precioso el Señor, era un pueblo grande. Así que dice 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800.000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500.000 hombres. ¿Sí? O sea que, ¿sí?, 800.000 por un lado y 500.000 por otro. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David al Señor, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Señor, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Fíjense que aquí David se dio cuenta de lo que había hecho, ¿no? En el 10 se da cuenta de lo que había hecho, le pesó en su corazón, razonó lo que estaba haciendo, ¿verdad? Quizás le retumbaron aún las palabras de Joab cuando le hablaba, ¿verdad? Algo le habrá hecho razonar el mismo Señor, ¿verdad? ¿Y qué hace él? ¿Culpa a alguien? ¿Se excusa? ¿Se justifica delante del Señor? No. Le pide perdón. Dice, le pesó en su corazón y dijo David al Señor, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Señor, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. ¿Sí? Es mía la culpa, yo pequé, hice muy neciamente, dice. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra del Señor al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho el Señor, 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo la haga. ¿Sí? Y con esto tenemos que entender, este Dios precioso que nos ama, que tiene gran misericordia, no tiene por inocente al culpable. Entonces, yo me arrepiento y el Señor me perdona, me limpia con su sangre preciosa, ¿verdad? Pero la paga de mi maldad llega, Él no tiene por inocente al culpable, ¿verdad? El castigo llega para que realmente nosotros aprendamos. Entonces, realmente, ¿sí?, cuando nosotros fallamos, sabemos que algo tiene que venir a nuestras vidas. Que podamos aceptarlo tal y cual lo aceptó David, amén. Vamos a mirar qué hace y qué dice David, ¿verdad? Dice, ve y di a David, así ha dicho el Señor, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos del Señor, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Amén. ¿Sí? O sea, ahí reconocía, ¿verdad?, que ciertamente no solamente había pecado, sino que iba a recibir la paga por su pecado. Recordemos también que este mismo rey David es el que cae en pecado, ¿verdad?, con Betsabé, la esposa de Urías, Eteo, ¿sí? Y el Señor mata a su hijo, ¿sí? Y él recibe la paga de su pecado. Entonces nosotros, a ver, si nos arrepentimos y somos perdonados, con gozo tenemos que recibir, ¿verdad?, dándole gracias al Señor por su gran amor y su misericordia, que sea su voluntad en nuestra vida. Amén.
Bendito es el Señor. ¿Sí? Así que dijo, caigamos ahora en manos del Señor, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y el Señor envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Bérseba 70.000 hombres. Amén. Recordemos que todo esto sucedió porque el Señor estaba enojado con el pueblo de Israel, ¿verdad? Probó a su siervo David y éste falló y se arrepintió, ¿sí? Por eso tenía un corazón agradable al Señor, ¿verdad? Así que murieron ahí 70.000 hombres. Y dice en el 16, y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, el Señor se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel del Señor estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Y David dijo al Señor, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Amén. Ahí estaba el rey David arrepentido y clamando al Señor por el pueblo, ¿verdad? Y el Señor detiene la mano del ángel para que no destruya el pueblo de Israel. Amén. Que nosotros podamos llegar a arrepentimiento, ¿sí? Reconociéndolo delante del Señor, pero también aceptando su voluntad en nuestras vidas, ¿verdad? No vamos a andar por ahí haciendo lo que querramos, vamos a venir a arrepentirnos, el Señor nos va a perdonar y vamos a quedar impunes. No, Él no tiene por inocente al culpable, ¿verdad? Entonces recibimos nuestro merecido. Amén. Nuestro merecido. Él es un Dios justo. Amén. Y como siempre la hora se va corriendo. Amén. El culto pasado, ¿sí? Habíamos estado leyendo en varias palabras, ¿no? Pero por ejemplo, habíamos estado leyendo en 1 Corintios 10, ¿sí? En Salmo 51 también sobre el arrepentimiento de David, ¿verdad? Y esto vamos a ir dejando para el culto que viene, pero vamos a tratar el culto que viene sobre ciertas palabras que aparecen ahí, que nosotros tenemos que entender bien qué es lo que son, ¿verdad? Para poder identificar si en nuestra vida las hay, ¿sí? Así que el culto que viene vamos a tratar sobre fortalezas, altivez, rebeliones, ¿sí? Y la obstinación. Esas 4 palabritas, ¿sí? Fortalezas, altivez, rebeliones y obstinación. Amén. Si quiere anotar por ahí para leer la palabra, ¿verdad? Allí en 1 Corintios 10, del 3 al 6, nos habla de fortalezas y altivez. Allí en el Salmo 51, donde está el arrepentimiento de David, ¿verdad? Nos habla de las rebeliones en el versículo 1 y en el 3, ¿verdad? El mismo David le pide al Señor que lo libre de sus rebeliones, ¿sí? Y en 1 Samuel 23, ¿sí? Nos habla de rebelión y obstinación, ¿verdad? Allí en 1 Samuel, el que leíamos el culto pasado, ¿verdad? Allí creo que es el 15. Sí, amén. 1 Samuel 15, versículo 23. Nos habla de rebelión y obstinación, ¿verdad? Para que usted, si quiere, pueda leer esos pasajes para ir viendo. El culto que viene vamos a entrar en estudiar qué son, ¿sí? Fortalezas, altivez, rebelión y obstinación. Pero ahora vamos para ir cerrando, vamos a irnos a Romanos 5. Bendito el Señor. Vamos a mirar en Romanos 5, ¿sí? ¿Cómo podemos darnos cuenta si estamos arrepentidos? Bendito el Señor. Sabemos que si nosotros nos arrepentimos, el Señor nos perdona, amén. Por lo cual somos justificados. Y aquí en Romanos 5 nos habla de los resultados de la justificación. Resultados de la justificación. Dice en el 5:1, vamos a leer ahí. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. La reconciliación. Tenemos que entender, recordemos allí cuando Caín hablaba, ¿verdad? Dios lo echó de la tierra y de su presencia, o sea, estamos en pecado, estamos lejos de Dios, no estamos en la presencia de Dios. Si estamos en pecado y tenemos pecado en nuestra vida y no hemos llegado al arrepentimiento, no estamos con Dios, no somos hijos de Dios, ¿sí? Dice, vamos a analizarlo, ¿verdad? Dice, justificados pues por la fe. O sea, la justificación llega cuando hay arrepentimiento y el Señor me perdonó. Si el Señor me perdonó, entonces soy justificado y limpiado con su sangre. Amén. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros tenemos paz para con Dios, hay paz en nuestra vida. Si no hay paz en nuestra vida, yo no tengo paz con Dios, porque Dios es la misma paz, ¿sí? Porque nuestro Señor Jesucristo dijo, mi paz os dejo, la paz os doy, ¿sí? Esa es la paz, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, Dios es la misma paz, amén. Entonces, si yo no tengo paz en mi vida, yo no estoy justificado o justificada, ¿sí? Por lo cual no ha habido arrepentimiento, porque si hay arrepentimiento, sé que el Señor me perdona. ¿Sí? Si yo no estoy seguro de que el Señor me perdona, es porque yo no me arrepentí realmente. Porque si hay arrepentimiento, el Señor me perdona y luego tengo que ser restaurado como lo fue Pedro, ¿verdad? Pero primero el arrepentimiento, el contristarme, el avergonzarme de lo que he hecho, de lo que estoy haciendo. Amén. Y si me arrepiento, no lo vuelvo a hacer más. Así que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que ahí tenemos, si no hay paz en nuestra vida, y cada uno sabe si tiene paz o no la tiene en su corazón, ¿no? Porque pueden haber miles de problemas y problemas va a haber siempre. Pero si yo tengo paz en mi corazón, tengo paz para con Dios. Si no tengo paz, no tengo paz para con Dios, no estoy justificado, por lo cual no me he arrepentido. Amén. Dice en el 2, por quien también, o sea, por nuestro Señor Jesucristo, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, ¿verdad? Todo esto viene luego de que yo esté justificado, reconciliado, limpio con la sangre de mi Señor Jesucristo. Cuando yo tenga paz, ¿sí? Cuando yo tenga paz en mi corazón y paz para con Dios, entonces tengo entrada por la fe a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y cuando yo tengo eso, porque puedo creer que lo tengo y no tenerlo, ¿verdad? Dice acá, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Usted se gloria en las tribulaciones, en las pruebas, en las luchas? ¿O está, como hablábamos hace un momento, reclamándole cosas al Señor? Ahí como Caín, en vez de pedir perdón, reclamándolo que no lo mataran. ¿Cómo estamos nosotros?
¿Qué le estamos pidiendo al Señor? ¿Nos gloriamos en las tribulaciones, en las pruebas? ¿Son pruebas y luchas lo que estamos pasando? ¿O es la paga de nuestro pecado? ¿O es nuestra muerte espiritual apartados de Dios? Arrepintámonos, todavía hay tiempo, amén. Dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Imagínense que yo pequé, fallé al Señor, me arrepentí como David, ¿verdad? Me arrepiento. Le pido perdón al Señor, el Señor me limpia, ¿verdad? Y viene la paz a mi corazón. Va a venir igual el castigo, ¿sí? La vara del Señor por lo que sucedió antes, ¿no? No, o sea, nada queda impune. Pero entonces ya lo recibo yo de otra manera, ¿sí? Con paciencia. Y ahí mi fe y el amor hacia mi Señor y el temor es probado, ¿sí? Y dice, y la prueba produce esperanza, y la esperanza no avergüenza, ¿sí? O sea que luego que soporto todas las cosas con paciencia y que paso la prueba y todo, entonces dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos que el amor de Dios sea derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que esté en nosotros también, porque nos fue dado, ¿sí? Pero primeramente tiene que haber todo esto, arrepentimiento sincero, dejarme restaurar por el Señor, ser justificado y reconciliado, tener paz, gozarme en las tribulaciones, paciencia, ¿sí? Paciencia en las pruebas, queriendo la victoria, pero la victoria, no que el Señor me saque la prueba, no la victoria que yo quiero, sino el aprendizaje, la sabiduría, la maduración espiritual, amén. Dice en el 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Tenemos que saber eso, o sea, lo sabemos, tenemos que recordarlo. Cristo murió por nosotros. ¿Para qué murió Cristo? Para limpiarnos de nuestros pecados. Si nosotros nos arrepentimos, si nosotros no nos arrepentimos, es como que le decimos al Señor, Dios Todopoderoso, no me importa el sacrificio que hizo tu Hijo, Señor. No me importa que lo haya hecho por mí, no me importa, ¿sí? No me importa. Sigo en mi obstinación y eso es lo que vamos a ver el culto que viene. Obstinación, fortalezas, altivez, rebeliones. Amén. Dice, mas Dios, dice en el 8, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Sí? O sea, Cristo murió por nosotros para limpiarnos de nuestros pecados. Luego nosotros siendo justificados, una vez que nos arrepentimos, ¿sí? Somos justificados en su sangre, o sea, Él nos limpia con su sangre. Somos justificados y seremos salvos de la ira. Entonces tenemos que entenderlo. Si yo estoy en pecado y no he logrado arrepentirme, soy hijo de ira. Hijo de ira, amén. Tenemos que entenderlo y tenerlo presente, porque estoy a tiempo de salir de donde estoy y moverme hacia mi Señor, o sea, volverme a Él, arrepentirme para tener todo esto que el Señor nos habla, paz, lo principal, paz, paciencia para poder soportar las cosas, ¿sí? Que el amor de Cristo sea derramado en nuestros corazones, amén. Dice en el 10, porque si siendo enemigos, ¿sí? Éramos enemigos, somos enemigos y estamos en pecado. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, ¿sí? O sea, Cristo muere para reconciliarnos con Dios, para limpiar nuestros pecados. Lo que volvemos a decir, o sea, si yo no me arrepiento, mis pecados no son limpios, por lo cual yo no estoy reconciliado con Dios. No soy hijo de Dios. Amén. No estoy justificado, ¿sí? Y voy al infierno, soy hijo de ira, ¿sí? Entonces dice, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida.
Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Así que, hermanos, el Señor nos sigue exhortando sobre lo que es el arrepentimiento, que realmente podamos arrepentirnos. Amén. Cada uno de nosotros, no importa que tengamos años en el Evangelio. Recordemos que aún Jeremías, el siervo del Señor, el mismo Señor lo manda a convertirse, a entresacar lo precioso de lo vil, porque él se había cargado, ¿sí? Viendo la maldad del pueblo, él se había cargado, se había contaminado, ¿verdad? Y nosotros somos llamados a ser santos. Entonces, que cada uno de nosotros, primeramente yo, porque ciertamente esta palabra primeramente es para mí, ¿verdad? Podamos escudriñar nuestra vida e identificar dónde está, dónde falta arrepentimiento, qué es lo que nos empieza a alejar de Dios, ¿sí? Que realmente podamos arrepentirnos y volvernos al Señor, ¿sí? Para que Él se vuelva a nosotros, amén, para que Él tenga misericordia, nos limpie con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero no dejemos de entender que siempre vamos a necesitar el arrepentimiento. Los que están apartados completamente del Señor porque están practicando el pecado, pero también aquellos que estamos sirviendo al Señor cada día, tenemos que buscar y escudriñar en nuestra vida para llegar al arrepentimiento, para limpiarnos, para santificarnos, para que realmente podamos permanecer en la presencia del Señor, ¿sí? En santidad. Amén. Bueno, hagamos una oración para que toda esta palabra quede y llegue el entendimiento pleno y para que muchos podamos proceder al arrepentimiento, ¿sí? De lo que sea que tengamos que arrepentirnos. Amén. Recordemos, no importa dónde estemos ni lo que estemos haciendo. Sabemos que si nos arrepentimos de corazón, el Señor nos perdona. Pero si yo tengo justificándome a mí de que yo hago esto, pero no puedo por aquello, siempre hay un pero, yo no estoy arrepentido. Recordemos todos los pasajes que hemos estado viendo para poder identificar si yo estoy arrepentido. Si yo creo que tengo razón de ser como soy o de hacer lo que hago porque no he podido o tengo alguna justificación, no hay arrepentimiento en mí, ¿sí? Recordemos, si yo le echo la culpa a alguien más, no hay arrepentimiento en mí. Amén. Arrepentimiento es reconocer y entregarme en las manos del Señor, ¿verdad? Y que sea su santa voluntad en mi vida, quebrantamiento, ¿sí? Y que Él ponga el amor. Amén. Y si no hay arrepentimiento en su vida, clama al Señor para que llegue. Y el Señor lo da. Él no quiere la muerte del que muere. Amén. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre, precioso Señor, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias Padre, porque tú sigues hablándonos, Padre Santo bendito, de lo que es seguro para nosotros, mi Señor. Gracias Padre precioso, porque tú sigues exhortándonos y guiándonos al arrepentimiento, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre, Padre Santo. En el nombre de Jesús, mi Señor, gracias Señor. Gracias Padre. Yo te ruego en el nombre de Jesús, mi Señor, que tú estés ayudando a cada uno, Padre, de los que escuchan tu palabra, Señor, a leer, Padre Santo, a tener entendimiento, a escudriñar tu palabra, Padre, mi Señor, y sobre todas las cosas, Padre, que cada uno, mi Señor, de nosotros podamos, Padre, llegar al arrepentimiento, mi Señor Santo. Sea, mi Señor, que estemos completamente apartados de ti, Señor, o sea, Padre, que te estemos sirviendo, Señor, y nos estemos cargando, contaminando, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos a llegar al arrepentimiento, Señor, a limpiarnos y a santificarnos, a convertirnos a ti, Padre Santo. En el nombre de Jesús, mi Señor, es el deseo de mi corazón, Padre Santo bendito, y lo pongo delante de ti, sea tu santa voluntad, Padre, que muchas almas puedan proceder al arrepentimiento, mi Señor, para salvación, para perdón de pecados, para que llegue tu paz, mi Señor, para que llegue el gozo, Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor. Glorifícate grandemente, Padre Santo. Bendice a todos nuestros hermanos, mi Señor. Lleva sanidad, Padre Santo, al enfermo, mi Señor. Padre, lleva entendimiento, Padre Santo, al que le falte. Padre, da sabiduría, Señor. Pon temor de ti en todo tu pueblo, Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi Señor. Y glorifica tu santo nombre en la vida de cada uno, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Amén.